Ayer Lionel Scaloni presentó una nueva lista de convocados de la selección argentina pensando en la próxima fecha FIFA septiembre, donde estaremos enfrentando a Chile y a Colombia, una lista que destaca claramente por la ausencia de Ángel Di María, ya retirado de la selección, y por la baja de Lionel Messi por lesión, pero en el que también destacan algunos nombres que no veníamos viendo, nombres interesantes que ilusionan, que generan expectativa por su actual rendimiento o por su corta edad. Bueno, en este video analizamos un poquito más en detalle esta nueva lista de Lionel Scaloni. Sí, pareciera ayer que terminó la Copa América que ya dentro de muy poquito vuelven las eliminatorias rumbo al próximo Mundial de 2026. Insisto con lo que había hecho antes, en esos dos partidos que tendrá la selección por delante ante Chile y ante Colombia. Y bueno, en este video quería analizar un poquito más esta lista que presentó ayer Scaloni, que como dije antes no tiene o no figuran los nombres de Di María y de Lionel Messi ya por los motivos mencionados, pero que me quiero detener en varios nombres, jugadores que por ahí no venían o no estaban por ahí en el radar de muchos y que Scaloni por eso termina sorprendiendo con su convocatoria en esta lista, y después sí, lógicamente nombres ya sumamente conocidos y que son claves en esta selección. Y vamos a empezar rápidamente analizando un poquito más esta lista y comparándola con la de la Copa América, que ya para empezar a hacer este análisis o este comentario que queda, me sé que más acorde la palabra, hay 6 cambios o 6 jugadores que estuvieron en la Copa América y que ahora no están en esta lista por diferentes motivos. Lo he mencionado de Di María y de Messi. Palacios, que no está porque se está recuperando de una lesión. No está Marcos Acuña, que está con este que en las últimas horas es noticia, ¿no?, por su llegada a River. Creo que su no convocatoria por parte de Scaloni tiene que ver por ahí con algún tema físico, con el que no pudo hacer o no pudo tener muchos minutos en la pretemporada con el Sevilla. Lógicamente, no, hablando un poquito más o hilándolo con esto de River. Bueno, me parece que por ahí van el porqué o la explicación del por qué Acuña no está en esta lista. Martínez Cuarta, que sí fue a la Copa América y en esta lista no aparece, pero recordemos que antes de la Copa América estaba esa duda si iba él o si iba Valerdi. Bueno, en esta nueva lista sí aparece el hombre que juega en el Olympique de Marsella, y tampoco está Franco Armani, que me parece que ya era un poco sabido que después de la Copa América su ciclo en la selección iba a terminar. Bueno, insisto, me parece que ya era algo un poco más sabido. Bueno, y por eso tampoco figura en esta lista. Y ahora sí vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que es esta nueva lista, con nombres, como dije al inicio del video, que ilusionan, que generan expectativa en muchos. Y vamos a empezar hablando, no, oyendo de adelante hacia atrás. Y dos nombres que a mí particularmente me gustan mucho de esta lista son Matías Soulé, el hombre o el actual jugador de la Roma que llegó en este mercado de pases después de lo que fue su muy buena temporada con el Frosinone. La campaña pasada en Serie A, bueno, logra dar el salto en cuanto a clubes, llegando a un muy buen proyecto de la Roma con Daniele De Rossi. Un Soulé que no solamente por sus condiciones o por su juventud, me parece que es un futbolista realmente muy interesante y que puede ser muy importante para la selección pensando en el corto o mediano plazo. Un futbolista, un zurdo que le gusta jugar por derecha, que es elegante, que tiene tiene buen remate, que tiene buena técnica, que es ágil, que tiene buenos movimientos y que siempre la selección en el último tiempo, lógicamente no sale el nombre de Di María a la cabeza, aunque no son del mismo perfil. Siempre le ha servido a la selección zurdos que jueguen por ahí a perfil cambiado, aunque, insisto, también creo que Soulé en determinado por ahí contexto lo puede hacer por izquierda, pero me parece que por derecha vemos su mejor nivel, o al menos fue lo que vimos la temporada pasada en el Frosinone. Y hablando del otro delantero, estamos hablando de Valentín Castellanos, que ya venía hace 2 años de hacer una gran campaña con el Girona, que tuvo su llegada a la Lazio la temporada pasada, que en el que alternó, fue más suplente que titular, lógicamente por la presencia de Ciro Immobile, ya esta temporada sin el italiano, sin la figura de la Lazio que se fue al fútbol turco. Tati Castellanos me parece que va a agarrar un poco más de protagonismo, va a ser más protagonista dentro del equipo. Ya lo vimos el fin de semana pasado, el fin de semana que pasó hace un par de días, que fue titular en ese partido, en ese debut de la Lazio por Serie A, marcó un gol, fue elegido la figura del partido. Insisto con esto que dije antes, me parece que vamos a ver un Tati Castellanos con mucho más protagonismo que la temporada pasada, y lógicamente que esta convocatoria obedece a eso mismo. Otros nombres que me parece que son interesantes para destacar es el de Giuliano Simeone, que es un futbolista que por ahí no lo teníamos tan visto,
porque la temporada pasada tuvo préstamo en el Alavés, tuvo esa lesión dura o de muy larga duración que lo hizo perder continuidad, que tuvo minutos en los últimos partidos de la temporada pasada con el Alavés, que bueno, y ahora lo vimos más de cerca en los Juegos Olímpicos. Que pasa que por esos buenos rendimientos que tuvo se terminó llegando a la convocatoria de Mascherano. Lo vimos bien en los partidos preparatorios para los Juegos y dentro ya del torneo olímpico vimos un Simeone realmente en un muy buen nivel. Es cierto que quedó por ahí un poco más marcado por ese gol errado contra Francia que hubiese significado el 1-1 en ese momento del partido, pero creo que vimos un buen Simeone que te da algo que, por ejemplo, Scaloni le pide mucho a Nico González en el sector izquierdo, que te da ese desgaste, que te da esa verticalidad, que es incisivo, que te hace un buen trabajo por toda la banda. Insisto, que te da, por ejemplo, desborde en ese costado derecho. Es un futbolista realmente muy interesante y que Scaloni siempre suele citar estos futbolistas que después capaz en la próxima lista no lo vemos, pero que Scaloni al menos para esta lista lo quiere tener un poquito más, o lo quiere observar un poquito más de cerca y también para que el propio jugador se vaya, por así decirlo, acostumbrando a la selección. Después sí, en la delantera hay otros nombres que ya son un poco más comunes. Lógicamente el nombre de Garnacho, que ya en el último tiempo se ha instaurado en la selección, si bien no ha tenido mucha continuidad, me parece que esta temporada en el Manchester, o al menos es lo que yo espero, veamos un Garnacho más protagonista, más importante. Ya lo fue la temporada pasada, pero creo que en esta temporada podemos ver un Garnacho más mejorado, que tenga más protagonismo, que sea una de las figuras de este Manchester United, porque creo que tiene las condiciones y tiene la personalidad para hacerlo. Por eso creo que también pensando en Manchester y pensando en la selección, es un futbolista que claramente va a crecer, o al menos es lo que yo espero durante el próximo año. Después, bueno, nombres ya claramente consagrados en la selección, como Lautaro Martínez, como Julián Álvarez, el caso de Nicolás González, que veremos si es nuevo futbolista de la Juventus o no. Valentín Carbone, que si bien es un nombre que ya estuvo en la Copa América, también es uno de los nuevitos de esta selección, que lo vemos o lo vemos en la Copa América teniendo pocos minutos, pero me parece que Scaloni lo haya llevado es claramente una señal. Ya ahora teniendo la oportunidad de estar en un gran club como el Olympique de Marsella, dirigido por un gran técnico como Roberto De Cherry, me parece que podemos ver un Carboni que puede crecer futbolísticamente hablando esta temporada en el fútbol francés. Insisto, en un muy buen proyecto como el del Olympique de Marsella. Es la verdad un jugador realmente muy interesante y que en las manos del técnico italiano puede crecer aún más. Ya ahora sí, pasando un poquito más o retrocediendo en el campo, hablar un poquito de los volantes, en el que hay nombres claramente también ya muy consagrados en la sección, como el caso de Paredes, de Enzo, de Alexis. Bueno, no está Lo de Palacios por lesión. Aparece Lo Celso, que creo que es un futbolista, uno de los mayores, uno de los jugadores más queridos o más apreciados por Lionel Scaloni, y claramente esto se ve porque aparece en cada convocatoria. Aún así, aún cuando, Lo Celso no tiene rodaje. La temporada pasada lo vimos jugando muy poco en el Tottenham. Ayer no estuvo convocado en el partido ante el Leicester. Bueno, se está hablando de un interés de la Aston Villa, de una posible vuelta al Betis. Veremos en dónde continúa su futuro Gio Lo Celso, pero claramente es importante que vaya a un club en el que le tenga continuidad, que tenga minutos, que pueda ser importante. Lógicamente que pensando también en esta selección argentina, en la Copa América lo vimos a un Lo Celso que cuando jugó por ahí le faltó ritmo futbolístico. Por eso insisto, me parece que es importante ver dónde va a continuar su carrera. Siguiendo con esta lista de volantes, aparece el nombre de Guido Rodríguez, que es un futbolista que si bien ya estamos acostumbrados a verlos en la convocatoria, siempre genera ruido, o a muchos les genera ruido su inclusión. Yo siempre he dicho de Guido Rodríguez que Scaloni creo que puntualmente lo lleva porque es un futbolista de un perfil que la selección no tiene. ¿Con qué me refiero a esto? Es un 5 muy diferente a lo que te puede dar Paredes, o a lo que es Enzo, a lo que es McAllister. Guido es un 5 más grandote, más físico, de más recuperación, un volante central más defensivo claramente, que se te puede meter entre los centrales. Bueno, creo que es un 5, insisto, diferente a los demás futbolistas que pueden ocupar esa posición en la selección argentina.
Y bueno, me parece que por eso es que Scaloni siempre lo termina llevando para tener un perfil diferente y que en determinado contexto le ha sido útil, pensando, ¿no?, en lo que fue la Copa América de 2021, en lo que fue el Mundial, ese partido, recordemos, con México. Bueno, por eso me parece que o por ahí va la explicación de por qué Scaloni insiste tanto en Guido Rodríguez en las diferentes convocatorias. Además, bueno, ahora ya con el paso a la Premier League, con el West Ham, si tiene un buen rendimiento, creo que Guido Rodríguez va a seguir siendo convocado a la selección argentina, guste o no a algunos, pero bueno, insisto, me parece que o por ahí va la explicación del porqué de su siempre presencia en el seleccionado argentino. Aparece el nombre de X Fernández, que si bien lo vimos haciendo unos muy buenos Juegos Olímpicos, que tuvo un gran rendimiento en Boca, estaba en esa... os sorprende su presencia en esta lista por su reciente marcha al fútbol de Arabia. Veremos si este fichaje de él por el fútbol árabe no le termina repercutiendo. Insisto, creo que llama la atención que esté en esta lista, pero me genera más dudas pensando a futuro que si sigue en el fútbol árabe, no creo que Scaloni lo termine llevando demasiadas oportunidades. Veremos qué es lo que pasa con X con su salida de Boca. Bueno, veremos qué es lo que termina pasando en esta convocatoria. Creo que también es un poco de premio porque se hablaba de que X podría ir incluso a la Copa América. Insisto, creo que es un poco de premio, un poco de tenerlo un poquito más de cerca, de que tengan una pequeña aclimatación a la selección, pero que se haya ido a un fútbol por ahí tan desconocido, me genera dudas sobre su futuro en la selección argentina. Después el mediocampo, lo dicho, nombres ya realmente muy consagrados. Ninguna sorpresa más. Se puede ver alguna sorpresa por ahí en el que no está Almada, que no estuvo en la Copa América, pero sí estuvo en los Juegos Olímpicos. Bueno, en el fútbol brasileño veremos qué tanto lo tiene en consideración Scaloni. Algún nombre interesante que podría haber estado es el de Buonanotte, que ayer fue titular con el Leicester ante el Tottenham. Un jugador que ya Scaloni lo ha convocado en alguna oportunidad y creo que es un futbolista muy interesante y que incluso a Scaloni le gusta, pero me parece que por ahí con un poco más de continuidad puede volver a esta lista. Muchos reclaman el nombre de Alan Varela y creo que es un futbolista que tranquilamente podría estar en esta lista, que no estuvo en los Juegos Olímpicos porque no se lo permitió el Porto, pero estamos hablando de un Varela que la temporada pasada tuvo su primera temporada en el fútbol europeo, tuvo un buen año en el Porto, haciéndose o ganándose un puesto en el 11 titular, esta temporada arrancando ya la temporada también en el 11 inicial, y un futbolista que creo que si sigue manteniendo un buen nivel, tarde o temprano Scaloni lo va a tener en cuenta y lo va a llamar a la selección. Yo no creo que sea una discusión válida el por qué no llevarlo a Varela y el por qué llevarlo a Guido, volviéndolo de antes, por ser dos perfiles muy distintos. Pero bueno, es una discusión seguramente para otro video. Hablando un poquito más de la defensa, en los laterales, lo que había comentado antes, no está Acuña, un poco por alguna molestia, porque no tuvo por ahí minutos en la pretemporada. No con esta negociación, ¿no?, de su vuelta al fútbol argentino para jugar en River. Bueno, yo creo que Acuña entiendo por qué no está en esta convocatoria, pero así como digo esto, no creo que sea un jugador que ya sea borrado por Scaloni directamente y que nunca más vuelva. Creo que si tiene un buen nivel en River, claramente va a seguir siendo convocado en la selección, o al menos va a ser tenido en cuenta. Tagliafico, lógicamente, que es una fija. Aparece el nombre de Valentín Barco, que estuvo en duda si iba a la Copa América o no, que no pudo jugar los Juegos Olímpicos, pero claramente me parece que es uno de los proyectos, pensando a futuro, más prometedores de la selección argentina. Después veremos cómo es, al menos en el corto plazo, su temporada en el Brighton. En el fin de semana estuvo en el banco, en el debut oficial del Brighton esta temporada por Premier, no sumó minutos. Bueno, veremos qué tanta continuidad puede tener esta temporada. Y bueno, de ahí en adelante ver cuánta consideración tiene Scaloni sobre él, pensando lógicamente en la selección argentina, en un puesto que igualmente, hablando de los laterales, no solamente del lateral izquierdo, que creo que no hay tampoco demasiadas variantes. Hay futbolistas jóvenes, interesantes, como vimos a Julio Soler en los Juegos Olímpicos, el futbolista de Lanús, Vega, el chico de Argentinos Juniors. Después la verdad que tampoco hay mucho más. Alguno me puede decir el Lautaro Blanco de Boca.
Bueno, repito, es una posición en la que me parece que hay muy pocos nombres, o hay pocos nombres que tengan por ahí un gran rendimiento para ser convocados a la selección. Por eso creo que se quita el Fico, no solamente lógicamente por una cuestión de nivel y ya de estatus en la selección argentina, y por eso la apuesta por Valentín Barco. En el lateral derecho, tampoco hay muchas dudas con Montiel y Molina que siguen en esta convocatoria. Montiel, en el caso de Montiel, me parece que es importante, o se lo puede comparar con el caso de Lo Celso, que son futbolistas que necesitan tener continuidad. Veremos dónde sigue Montiel su carrera, que la temporada pasada tuvo en el Nottingham Forest, que alternó entre su titularidad y suplencia, más suplente que titular. Ahora volvió al Sevilla, veremos dónde continúa su carrera. Se habla del Boloña, estaba también en el Nottingham Forest, que podía tenerlo nuevamente, pero esta vez comprando el pase. Veremos dónde sigue Montiel, que rechazó volver a River para continuar en el fútbol europeo. Bueno, veremos en qué club, en qué liga. Lógicamente, importante que tenga continuidad. Hablando un poquito más de los centrales, ya para ir terminando con los defensores, aparecen lógicamente nombres que ya son una fija en esta selección, como el Cuti Romero, como Lisandro Martínez, el nombre de Nico Otamendi, que estuvo en los Juegos Olímpicos, y que a mí me daba la sensación, o yo creía que después de esos Juegos podíamos, Otamendi podía tomar una decisión parecida a la de Di María, en el sentido de que podía por ahí retirarse de la selección. Bueno, claramente no, porque aparece en esta lista. Igualmente creo que viendo o habiendo visto lo que fue el nivel del Cuti y de Lisandro Martínez en la Copa América, me parece que claramente de acá en adelante la dupla central va a ser con ellos dos y con un Otamendi que va a aparecer como tercera opción o como en determinados contextos de los partidos, ingresando desde el banco para armar esa línea 3 que tantas veces se lo hemos visto hacer a Scaloni. Bueno, insisto, pensé que por ahí Otamendi iba a tomar alguna decisión respecto a su futuro, pero bueno, sigue en el Benfica, así que bueno. Al menos parece que para esta convocatoria va a seguir siendo llamado por Scaloni. Aparece el nombre de Pesela, también parecido a la Acuña, ¿no? Ya confirmada y ya habiendo debutado en su regreso a River, mostrando un muy buen nivel. Un Pesela que creo que también es un nombre discutido por muchos, pero creo que Scaloni le tiene mucho, es un central que le gusta mucho, que además creo que tiene cierta injerencia en el equipo, en el vestuario. Es un líder que por ahí, sin ser titular o ser tan importante a cuanto a nombre, creo que es importante dentro del vestuario, dentro de los ánimos del equipo. Por eso creo que también por ahí se explica la continuidad de Pesela, más allá, lógicamente, de las condiciones futbolísticas, que viene de ser justamente uno de los mejores centrales en el fútbol español. Bueno, ahora con la vuelta a River, creo que si sigue manteniendo un nivel bueno, va a seguir siendo convocado pese a su edad. Otros nombres, aparece el de Valerdi, que lo mencionaba antes en el inicio del video. Estaba esa disputa de si iba él o Martínez Cuarta a la Copa América. Bueno, terminó yendo el chino Martínez Cuarta y Valerdi aparece en esta lista. El fin de semana lo vimos siendo titular con el Marsella y siendo el capitán del equipo con todo lo que ello representa. Vimos un Valerdi haciendo una muy buena temporada la campaña pasada con el Olympique, y ahora, lógicamente, con este nuevo proyecto a cargo de Roberto Cherry, podemos ver un Valerdi que pueda mejorar aún más. Insisto, me parece que es un central interesante, que es un central que puede ser una buena alternativa para la rotación. Y vuelvo a lo de antes, sabiendo que seguramente el Cuti y Lisandro sea la dupla titular. Otros nombres que podrían haber estado, por ejemplo, bueno, el mencionado de Martínez Cuarta, Senesi, que si bien no estuvo el fin de semana convocado en el partido del Bournemouth, es un muy buen central. Y creo que tranquilamente podría estar en la selección. Un central que a mí particularmente me gusta mucho. Facu Medina, que también lo vemos ya en el último tiempo, teniendo muy buenas temporadas en el Lens, en la liga francesa. Además, ¿no? Tanto Senesi como Medina tienen, ¿no? Tienen ese plus de ser zurdos. Y si vemos esta lista, el único central zurdo es Lisandro Martínez. Por eso creo que Senesi y Medina siguen estando ahí en el radar, aunque no hayan tenido prácticamente minutos con la selección argentina. Está el caso de Nehuen Pérez, que lo hemos haciendo buenas temporadas en el Udinese, en el fútbol italiano, y que ahora se está hablando, ¿no? De su posible salida para recalar en el Porto. Claramente sería un salto de nivel en su carrera, llegar a un club como el Porto, que constantemente juega competiciones internacionales.
ya sea Champions o Europa League. Creo que sería un salto realmente muy bueno y positivo de Nehuen Pérez, pensando lógicamente en su carrera y en la selección argentina. Después, bueno, Foy, que ya en el último tiempo por diferentes lesiones no ha podido estar, pero creo que es un futbolista que si está a Scaloni le gusta. A mí es un jugador que no me termina de convencer, pero a Scaloni creo que es un futbolista que va a tener en cuenta, y algún nombre más que seguramente se me esté escapando, pero creo que en la posición de central es donde la selección más tiene pensando en el mediano y largo plazo. Es una posición en la que no hay que preocuparse. Y ya para ir cerrando en el tema de los arqueros, como dije antes, no está Armani, que me parece que ya era un poco... ya era un poco sabido, ¿no?, que su ciclo en la selección después de la Copa América iba a terminar. Bueno, parece que en esta convocatoria, que no esté en esta convocatoria, me parece que ya es claramente una confirmación de eso. Lógicamente que aparece el Dibu Martínez, que está Rulli ya con esta llegada también al Olympique de Marsella, que fue titular el fin de semana y atajó un penal, fue una de las figuras del equipo. Es importante que tenga continuidad, algo que no tuvo en el Ajax. Aparece Walter Benítez, que también se ha ganado un lugarcito en el último tiempo por sus muy buenos rendimientos en el fútbol neerlandés con el PSV. Y el otro nombre que aparece es el de Juan Musso, importante la temporada pasada en ese título del Atalanta de la Europa League, y ya esta temporada lo vimos en el partido de ayer ante el Lecce, arrancando de titular en Serie A. Hay muy buenos arqueros, pero lógicamente que si está bien el Dibu, es el fijo, el titular, el indiscutible en el arco de la selección argentina. Bueno, un análisis más o menos o algunos comentarios, ¿no?, que quería hacer respecto a algunos futbolistas. Insisto, es una lista que genera ilusión, que genera expectativa por algunos jugadores jóvenes, por el rendimiento de los mismos, y porque claramente ya hay que pensar, ¿no?, en esa, aunque duela, aunque sí, duela, preocupe, como quieran decirle, que ya no esté Di María, y con un Messi que no está en esta convocatoria por lesión, pero que lógicamente ya pensando a largo plazo no va a estar más. Yo creo que la fecha límite de Messi va a ser el Mundial de 2026, y veremos si no se termina retirando antes. Pero bueno, eso es un debate para otro video. Pero insisto, me parece que es una lista interesante en el que tampoco, en el que hay mucho joven. Si vemos la lista, ya con esto termino. No vemos jugadores por ahí demasiado grandes, sacando por ahí lo de Pesela, lo de Otamendi. Después sí tenés jugadores sí, por ahí como ya un poquito 31, 32 años, que igualmente siguen siendo una buena edad, como el caso, por ejemplo, de Rulli. Pero después tenés a De Paul, tenés a Paredes, y algún futbolista más, Tagliafico, que también tienen 30, 31. Insisto, son jugadores que tienen todavía una muy buena edad, más allá de superar a la treintena. Y después muchos chicos jóvenes o muchos jugadores con la edad a la que se le denomina perfecta para un futbolista, los 25, 26, 27 años, el caso de Lautaro, de Lisandro, de Julián. Bueno, la nueva incorporación ahora del Tati Castellanos, el caso de Valerio, que también ya tiene sus 25 años, Alexis, Enzo, y después futbolistas jóvenes, el caso de Giuliano Simeone, de Carboni, de Garnacho, de Valentín Barco. Bueno, insisto, creo que es una lista realmente muy interesante, que a mí particularmente me ilusiona y tengo ganas de ver qué puede hacer este equipo sin Di María y sin Messi. Creo que esos dos partidos ante Chile y ante Colombia van a ser una muy buena prueba. Bueno, veremos, porque, insisto, es una lista que promete. Los leo en comentarios con sensaciones de lo que les haya dejado esta lista. Si creen que hay algún nombre que podría haber entrado y no entró, si hay algún futbolista que a ustedes no les convence y que por ahí debería ya no ir más a la selección, bueno, los leo en comentarios con lo que me quieran decir. No mucho más, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó. Y hasta aquí el video, soy Matías Tejeda y nos estaremos viendo en un próximo video.